Y bien, estamos ahora con el ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, lo hemos invitado para que nos cuente un poco cómo se obtuvo este éxito militar, un primer éxito militar en realidad en muchísimo tiempo en el Braem, ¿no? Quizás luego de esa liberación de los pequeños niños estos, de los pioneritos, en fin. Bueno, y Artemio también, ¿no? Bueno, Artemio, claro, eso es de Guayaga, pero en el Braem, digamos, sí, no habíamos conocido sino derrotas, muertes de las fuerzas del orden. Esta vez ha sido al revés. ¿Qué pasó? ¿Cómo así se logró esto? Bueno, creo que es una tarea que ha emprendido el gobierno del presidente Humala con firmeza, enfrentar al terrorismo. Se han producido cambios también en la labor de inteligencia que espero rindan sus frutos. No queremos caer en el triunfalismo, pero yo creo que uno de los aspectos que hay que resaltar es el trabajo unido que está haciendo ahora la Fuerza Armada y Policial, ¿no es cierto?, a nivel de inteligencia y a nivel de la operación. Están trabajando juntos. ¿Bajo el mando de quién? Eso depende de la operación en sí, de cada operación. ¿No? En este momento tampoco estoy en condiciones de revelar la estrategia, ¿no? Pero por ejemplo, este operativo ha sido combinado. Han participado patrullas de 4 patrullas de las Fuerzas Armadas y 2 patrullas de la Policía Nacional. También la acción ahora es combinada. ¿Pero de la Policía Nacional qué? ¿De la DIRCOTE o de fuerzas de la DINOES? Fuerzas que para cada caso determina la Policía Nacional, ¿no es cierto? Igualmente en el caso de las Fuerzas Armadas, la Marina y el Ejército fundamentalmente, ¿no es cierto? En el caso de la Marina puedo afirmar que casi la totalidad se tratan de efectivos profesionales con experiencia, ¿no? ¿Cuántos son? No podría tampoco darte el número de porque lo ignora, ministro. No, en absoluto, no lo ignoro. No hay que revelarlo. Exacto. Un ministro de Defensa tiene una limitación muy importante, que es que no puede revelar las cosas, pues, porque si yo en este momento cuento cómo ha sido el operativo, sería una tragedia para la operación militar policial en sí. Entonces, no ha terminado este operativo. Esa es una deducción suya. Pero si ya terminó, entonces ¿no? debería poder... Entonces, por esa razón tiene que existir una cautela. En todo caso, se trata de un golpe muy duro contra Sendero Luminoso, porque este terrorista abatido era el número 4 en la escala de la jerarquía de los delincuentes terroristas. El número 5, ¿no? No, cuarto, según la información. Y en caso de desaparición del número 1, estaba nominado para acceder a ocupar ese lugar, ¿no? Entonces no es el número 4 sino el número 2. No, porque en el esquema de la división abajo hay podríamos denominar como divisiones, ¿no?, de comandos de los terroristas. El sistema es de salto a la garrocha para llegar a cosa rarísima. No, eso es la información que se tenía. De otro lado, un terrorista con 20 años de experiencia en la zona, es decir, conocía geográficamente el lugar, un francotirador también con experiencia. Entonces, sí, repito, es un duro golpe contra Sendero Luminoso. Ahora hay que actuar con cautela, no hay que ser triunfalistas. Es posible también que haya una respuesta de Sendero Luminoso. Pero él fue ubicado, digamos, por inteligencia. Labor de inteligencia. O se produjo un enfrentamiento. No, labor de inteligencia. Y resulta que estaba ahí. Labor de inteligencia. Si estoy en condiciones deliberadamente se lo estaba persiguiendo a él. Labor de inteligencia. ¿Y cómo así ha mejorado la inteligencia? Porque en esa zona además es complicado hacer inteligencia. Bueno, la policía es muy hábil en eso, ¿no? En Guayaga tuvo mucho... Esa parte, lamentablemente, no la puedo revelar. Pero lo que sí puedo sostener es que, y repetir, que esta labor unida de la Fuerza Armada y la Policía... No, bueno, ese lema no es el más apropiado, creo, en todo caso. Bueno, no, pues la unión hace la fuerza en este caso. Y sobre todo que... proceso que no ha sido fácil, Jaime, y que no es fácil, es un trabajo complejo aún, ¿no? Pero que sin duda confío que al mediano y largo plazo debe rendir sus frutos para... O sea que habrían otros éxitos de este tipo, o
o todavía, bueno, no se puede saber? Sí, bueno, es un trabajo, la lucha contra el terror es un trabajo constante, la labor de inteligencia no rinde frutos de la noche a la mañana, hay que esperar el proceso de trabajo, de infiltración, de obtención de la información, es algo que requiere calma, paciencia, claro, aguantar los ataques, etcétera, etcétera. Lo que sí, este nuevo accionar también va a ir acompañado del esquema que está impulsando el gobierno a través de la presidencia del Consejo de Ministros, dirigido por el doctor Juan Jiménez, para que tenga presencia el Estado a través de los diversos sectores ministeriales: salud, educación, vivienda, agua, es decir, que sea un complemento, ¿no? Y naturalmente, y en esto puedo dar fe, la preocupación permanente del presidente Humala de que este es un problema grave que hay que enfrentar con firmeza. Sí, he visto un presupuesto muy alto para el BRAEN, como de 1.300 millones de soles, o más alto, o 2.000 y pico, ya no recuerdo, pero un presupuesto sumamente muy alto, digamos, en comparación al resto del país. O sea que sin duda... Hay una decisión política, ¿no? Y en el caso del sector defensa, nosotros de aquí a diciembre tenemos que ejecutar en la zona 300 millones de soles para mejorar las bases militares, poderlas equipar, porque lamentablemente la ejecución presupuestal a nivel de defensa apenas ha sido del 17% a la fecha, ¿no? Entonces se han tomado también medidas de emergencia para tratar de revertir esa dramática situación. ¿Y por qué? ¿Tienen hasta Mira, batallones, Jaime, tienen batallones de ingeniería, tienen todo? Hay una diversidad de problemas que complican, por ejemplo, las compras, ¿no? La cultura de las impugnaciones, las sospechas de los sobornos, las denuncias, todo esto genera un caos administrativo, aparte de lo complicado que resulta en sí el proceso burocrático, ¿no? Temor de los funcionarios. Pero si se está en una guerra, digamos, en este caso en el BRAEM, ahí debería haber facilidades burocráticas, debería haber fast tracks, en fin. En ese sentido se ha coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el propio ministro Castilla. El presidente Humala ha dado la orden para adoptar medidas de urgencia y de aquí a diciembre esta situación de bases militares y policiales en pésimas condiciones de habitabilidad, falta de suministros, falta de equipos, pueda ser superada, ¿no? El tema de equipos, me hablaba usted de inteligencia, pero claro, una cosa es la inteligencia humana, digamos, la infiltración, hablar con los informantes, buscar a la gente, y otra cosa es la inteligencia satelital o electrónica de distinto tipo, también... Ahí necesitamos avanzar. Ahí todavía falta completar ese equipamiento. Por ejemplo, Colombia tiene un avión inteligente que lo ayuda a combatir la lucha contra la FARC. El Perú carece de ese equipo, por ejemplo, que sería fundamental. ¿No había un avión donado o prestado por Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico? Para la labor inteligente no tenemos un avión. Eso sería fundamental, ¿no? Y eso no se va a... Estamos trabajando en ello, ojalá se pueda concretar. Eso para el trabajo para la zona del BRAE es importante. También la cantidad de helicópteros con los que contamos son insuficientes. Sí, pues. Colombia, por ejemplo, tiene más de 130 helicópteros. El Perú apenas tiene 10, de los cuales no todos son operativos. Entonces... Y me dicen que en Colombia, pues, una operación como la famosa Operación Libertad, desgraciada, lamentable Operación Libertad, hubiesen usado pues 40 helicópteros. Sí, claro. Aquí usaron 3, creo, de los cuales... Esa es una gran limitación que tenemos que también cambiar. Entonces, ¿se va a comprar helicópteros? Queremos comprar helicópteros. Es un deseo, pero no solo es un deseo, es una necesidad urgente, porque aparte del BRAEM, el país necesita también helicópteros para labores de acciones cívicas, ¿no es cierto? Hay emergencias que se presentan o en Ancash, o en Cusco, o en Puno, y en la zona del Ande, la dificultad de comunicación la superamos a través de los helicópteros, o sea que los helicópteros son una necesidad. Los helicópteros que pueden subir al Ande, ese es otro tema, ese es otro tema técnico. Y también de los aviones que pueden subir al Ande, porque hay aviones
tienen un rendimiento en zona de costa diferente al de Andes, ¿no? O sea, bueno, existe la necesidad y existe el deseo, pero no existe la decisión ejecutiva, no se han dado los pasos todavía para... Se vienen dando los pasos, ¿no es cierto? Para comprar ¿cuántos helicópteros se comprarían? No quiero adelantar cifra porque no hemos todavía cerrado el tema. Esa decisión tiene que ir avalada con la opinión técnica de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Marina, ¿no es cierto? Necesitamos necesariamente, en ese caso, para adoptar la decisión política correspondiente... Me acuerdo que de esto se habla hace hace buen tiempo, ¿no? Sí. Y no bueno, pero en muchos casos, Jaime, por ejemplo, el tema de los fusiles. Es una licitación que viene durando 4 años. Impugnación tras impugnación, y no se compran los fusiles. ¿Pero y se requieren, quiénes son estos? Bueno, las propias empresas, el propio sistema burocrático enredado. Es un problema que tenemos que enfrentar también. Por eso la importancia, en el caso de la delegación de facultades legislativas, de la creación de la agencia de compras, ¿no? Confiamos que eso ayude a superar esta serie de trabas. Todavía no ha salido el decreto legislativo. El decreto legislativo todavía no ha salido. ¿Y quién está trabajando todos estos decretos? Por ejemplo, en el tema de la agencia de compras, hemos logrado concretar el apoyo del PAD de la Universidad de Piura, ¿no es cierto?, que tiene una gran experiencia en el tema gerencial, académico, técnico, para que colabore con nosotros. También estamos recabando opiniones internacionales, como en el caso de España, que tiene una experiencia en el tema, ¿no? Y bueno, se está trabajando, ¿no? Dentro de las medidas estamos poniendo los mayores esfuerzos. Vamos a ir a una pausa, si me permite, sí, claro. Ministro, y regresamos. Con Claro, regresa a clases y dobla la velocidad de internet para siempre en tu casa al contratar un 3 Play de la promoción. ¿Qué esperas? Aprovecha esta super promoción que Claro tiene para ti. Claro, la red donde todo es posible. Hey Seguros, presente en 53 países por más de 25 años. Hey Seguros. ¿Premiazo o supertasa? ¿O premiazo o supertasa? ¿Por qué elegir entre un premiazo o una supertasa? Si con la cuenta Full Ahorro de Mi Banco puedes tener ambos. El premiazo de 1.100.000 soles y una supertasa de 3.25%. Ven ya a Mi Banco, el banco de los que mueven el país. Todos van a querer el delicioso sabor de la nueva salchicha de pechuga de pavo Bread. Bread, juntos sabe mejor. Corega aceptó el reto. Me contaron que la comida que se mete entre las encías y la prótesis puede producir mal aliento. Por eso yo reté a Corega. A mis pacientes les recomiendo Corega, porque con la cantidad adecuada ayuda a fijar la prótesis todo el día y a impedir la entrada de alimentos que pueden causar molestias. Con Corega me siento más seguro. No sé por qué no lo había usado antes. Come, habla y sonríe con confianza. Seguimos conversando entonces con Pedro Cateriano, ministro de Defensa. Para cerrar el capítulo del BRAE de esta conversación, finalmente he visto que ya se confirmó la identidad de William, del terrorista abatido, ya está confirmado. Confirmado, y nosotros no tuvimos duda alguna en ningún momento. Claro, porque ¿no? Inteligencia se supone que ya lo sabía. No solo eso, sino el Comando Conjunto también había realizado una labor fina de inteligencia, absolutamente profesional, y claro, una decisión de esta relevancia no se podía informar sin conocimiento cabal del hecho, ¿no? Y hoy día tengo entendido que ya el propio fiscal de la Nación ha ratificado que sí se trata del delincuente terrorista William, ¿no? Bueno, usted está con buena estrella por el asunto de William, también por su presentación en el Congreso, donde solicitó un voto de confianza, cosa que yo recuerde ningún ministro ha hecho desde que existe esa institución, para que le den facultades legislativas, y en 2 o 3 casos, por lo menos con las justas, las consiguió, o sea que hubiera podido fracasar y sin embargo tuvo éxito. O sea, es un hombre audaz, es lo que se necesita quizás para derrotar a los terroristas en el BRAE. Gracias, Jaime, pero en realidad hice cuestión de confianza sobre el tema relacionado al aumento salarial, ¿no?
Yo, desde que asumí la cartera de defensa, consideré que el tema del aumento salarial era un asunto absolutamente impostergable, ¿no? Durante más de una década se ha venido debatiendo respecto al tema del aumento salarial y felizmente obtuve ese voto de confianza del Parlamento, que agradezco, que reiteradamente he agradecido, y que bueno, confío que en los próximos días estamos afinando aún el tema. Han puesto, creo, 1.300 millones en la partida, sí, de presupuestal. Para el próximo año, ya está considerado. Eso ya está, existe la decisión política. Naturalmente, se tiene que debatir esto al interior del gabinete, porque como sabemos, de acuerdo a la Constitución, una vez que se apruebe la ley, que se promulgue la ley autoritativa de la delegación de facultades legislativas, corresponde al Consejo de Ministros debatir y aprobar el decreto legislativo, claro, y posteriormente el presidente de la República lo dicta, ¿no? Esta es la propuesta de, no recuerdo si eran 4.000 o 5.000 millones de soles en 5 años. Y ese entramos. Yo no quisiera entrar al detalle, ¿no es cierto? Porque, repito, esta es una decisión colegiada que va a adoptar el Consejo de Ministros, pero está consensuada, está debidamente conversada con el ministro de Economía Castilla. Estoy recibiendo las opiniones de distintas partes. El día de ayer el propio comandante general de la Marina me ha presentado su opinión, la propuesta que tienen ellos, pero finalmente es una decisión política, es repito. Una propuesta sin duda mayor. Por no decir almirante. No. Pero finalmente se trata de una decisión política basada en criterios técnicos, porque como ya he mencionado también anteriormente, se trata de garantizar aumentos que tengan valor real, que no generen inflación, es decir, que tengan una sostenibilidad económica en el tiempo, ¿no es cierto? Para no romper el equilibrio fiscal. Pero usted también dijo que ahí que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, con lo que yo no son deliberantes. Cateriano se está peleando primero con el fujimorismo, porque tuvo un enfrentamiento verbal incluso contra Mulder, en fin. Mulder no es fujimorista, es aprista, ¿no? Ya sé, pero contra el fujimorismo y contra el aprismo, contra los dos. A ver. Y luego dijo que no eran deliberantes las Fuerzas Armadas. Yo dije, se está peleando con las propias Fuerzas Armadas. Es un hombre audaz, consiguió las facultades, pero ahora está desafiando a todo el mundo. No, esa audacia habría que aplicarla a la gente del BRAE. Respecto a Mauricio Mulder, no lo he tratado personalmente, pero tengo una buena impresión de él por dos razones. En primer lugar, porque durante la dictadura de Fujimori demostró sus convicciones democráticas, y en segundo lugar, porque creo que es una persona honrada, y eso en el APRA es muy importante, ¿no es cierto? Y respecto de este caballito de batalla o acusaciones sobre mi supuesto antimilitarismo, Jaime, la Constitución muy claramente establece que las Fuerzas Armadas no son un poder deliberante, no tienen opinión política. Bueno, y yo como profesor de Derecho Constitucional ahora no puedo pues retractarme de lo que durante décadas he venido enseñándoles a mis alumnos, que las Fuerzas Armadas están sometidas a la autoridad civil en un gobierno democrático. Pero eso no les impide presentar una propuesta de remuneraciones. No. Ahora, esta propuesta, la que se está ventilando en el gobierno, ¿qué establece respecto del tema pensionario? Porque ahí estaba la discusión fundamental, porque lo que dicen los técnicos es que no se puede mantener la llamada cédula viva, o como es que le llaman en el caso de los militares, ya no recuerdo el nombre, ellos tienen su propio nombre para designar a la cédula viva, porque entonces, en primer lugar, no se puede aumentar mucho a los que están en el activo, y no es sostenible en el largo plazo, en fin, entonces... Sobre ese tema tampoco te quiero adelantar opinión, solamente te quiero decir que no se va a suprimir la caja como algunos, no sé si de mala fe o por desinformación, reiteradamente han sostenido. La caja se va a mantener, pero va a ser manejada con un criterio gerencial, empresarial, y no bajo criterios políticos,
como ha venido ocurriendo, ¿no? Bueno, entonces, pero no sé si es buena noticia que se mantenga la caja, pero, claro, porque pero, quizá para los interesados en la caja, en todo caso, no seas tan severo, no te anticipes, ¿no? Ajá. Entonces, sería bueno que se convierta pues en una especie de AFP, una cosa que funcione así de esa naturaleza, ¿no? Pero bueno, esperemos que haya una propuesta de reforma real, ¿no? Que no va a ser fácil porque los militares tienen su posición clara sobre este tema. Sí, bueno, estoy aprendiendo a conocer a los militares. Ajá. Creo que me estoy ganando la confianza de ellos poco a poco. No aspiro a la unanimidad, eso no existe. Y creo que ellos también me podrán juzgar a través de mi actuación, por mis hechos, por mis actos, ¿no? Entonces, en esa batalla estamos. Del avión, del despido del viceministro Maycock, ¿cómo se llama? Maycock, ex viceministro Maycock, sí. Por el asunto, por haberse reunido con, en fin, representantes coreanos por el tema de los aviones. Sí. ¿En qué ha quedado ese asunto? Porque hay una especie de disputa entre Brasil y Corea por el abastecimiento de estos aviones, y los coreanos tenían una propuesta que parecía muy interesante, con fábricas de aviones y todo acá. Y los brasileños no hacían esa... En fin, ¿qué? A ver, primero respecto del asunto de la salida del general Maycock, ¿no? Fue por un tema de confianza, ¿no es cierto? Yo como ministro tenía el derecho de nombrar a un viceministro de mi confianza, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, el presidente de la República en ese sentido me respaldó, y yo pude nombrar a un ministro de mi confianza. No era por el otro tema. Yo sobre ese tema de la supuesta corrupción siempre pido. ¿A quién nombra usted? A Yaque Balakivi, un profesional muy destacado, que espero que lo invites un día a tu programa para que lo conozcas, precisamente para conversar sobre el tema de compras y adquisiciones. Ya. Respecto del tema que planteas de los aviones, es un tema que también me ha tocado estudiar, ¿no es cierto? Son dos cosas completamente diferentes. Los aviones coreanos son aviones de entrenamiento y los Super Tucanos son aviones de combate. Entonces son dos conceptos totalmente diferentes, o sea, ¿no es cierto? Son compatibles entonces. No son compatibles porque unos son de entrenamiento y los otros son compatibles, en el sentido de que son complementarios, digamos. Mejor dicho, no disputan. No disputan, no. Los que hubiesen disputado serían los Tucanos, que antes fabricaba el Brasil, pero Brasil ya no fabrica Tucanos. Los Super Tucanos son de combate, pero los coreanos son solamente de entrenamiento. Solamente entrenamiento. Los que no tienen una versión de combate. Bueno, pero esa no es la idea, ¿no? Ese no es el motivo de las negociaciones. O sea que se haría un acuerdo con los coreanos, de todos modos. Eso se viene trabajando desde el gobierno anterior, ¿no es cierto? Y viene caminando el proceso, porque ¿no es cierto? Contiene una fábrica acá, ¿no? Para hacer aviones. La idea es que pueda construirse una fábrica con transferencia tecnológica, coproducción y offset. En el caso del Brasil, repito, los supertucanos no compiten con los aviones coreanos. ¿Qué se ha decidido respecto del tema del Brasil? ¿Eso está en suspenso? En el tema del Brasil hay un diálogo abierto, franco. He recibido una invitación del gobierno brasilero para viajar y conversar con mi homólogo en Brasilia. Está programada para la quincena de este mes. Y bueno, Brasil es un país amigo y aliado del Perú y tenemos que fortalecer esa relación, ¿no es cierto? De acuerdo, pero hay que hacer adquisiciones que sean racionales, no por contentar a todo el mundo. De repente hay que escoger entre uno y otro. Yo no me estoy pronunciando a favor de nadie. No, además, como mencionaba anteriormente, cuando conversamos sobre el tema de los helicópteros, estas decisiones tienen que contar necesariamente con un sustento técnico. Claro. Ese sustento técnico lo emiten la Fuerza Aérea, en este caso, que es un tema relacionado a aviones, ¿no? Claro. Y así sucesivamente. Luego viene la decisión política y en la medida de lo posible, lo ideal es que sean acuerdos de gobierno a gobierno, ¿no?
Muy bien, Pedro Cateriano, ministro de Defensa, ojalá que continúen los éxitos del Perú en este caso, pero nos alegra que esté usted al frente de esta lucha contra los narcos senderistas y que sigamos teniendo éxito. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Maite Vizcarra, gerente del Centro de Innovación de IPAE, que ha lanzado una iniciativa muy interesante de innovación con las empresas.